Buenas tardes, yo perdón, soy Vicente Alonso, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta y me dedico desde hace más o menos 8 años a dar sesiones de terapia individual y de pareja, y junto con mi esposa también damos talleres de desarrollo personal, de meditación, y trabajamos también con el enneagrama, que es una herramienta de un sistema de carácter que ayuda también a conocernos mucho más. Entonces, pues, llevamos tiempo en este campo trabajando. Y bueno, pues Andrea me invitó aquí a hablar con ustedes y la idea es hablar un poco acerca del origen de las adicciones. Eh, las adicciones siempre es un tema que causa pues, muchas emociones, ¿no? Da mucho miedo, da curiosidad, hay muchos prejuicios y también hay mucha mala información sobre qué es en realidad una adicción. Es un tema pues complejo, que se ha intentado explicar desde muchos puntos de vista y que pues se sigue investigando, ¿no? Cada vez salen más opiniones y experimentos, puntos de vista y modelos que intentan explicar este fenómeno tan complejo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre todo de cuál es la causa de las adicciones, ¿no? Y yo siempre me empezó a interesar este tema desde muy temprana edad, pues porque me empecé a dar cuenta que es un tema muy común, ¿no? Muy presente en la sociedad, muy presente en nuestras familias también, con amistades y demás. Entonces, pues sí me hacía estas preguntas, ¿no? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la adicción? ¿Por qué es tan común? Eh, ¿Y qué es exactamente, a qué se puede ser adicto? Sí, cuando escuchamos la palabra adicciones, nos remite luego al tema de las drogas, ¿no? Pero en realidad, pues es un tema muchísimo más amplio, que intentaré explicar ahorita, pues, qué es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Espero que no sea muy corta mi presentación. Ahorita leyéndola me di cuenta que fui muy rápido al punto importante, pero bueno, la idea es que me gustaría luego escuchar preguntas o comentarios y poder hacer esto igual un poco más interactivo y que todos nos enriquezcamos de lo que hagamos, ¿no? Aunque vayamos hablando. Eh, bueno, desde mi punto de vista existen varios modelos que intentan explicar las adicciones. Existe un modelo genético que es muy común, muy sonado. Es un modelo que se usa más también en el ámbito médico. Eh, Existe también el modelo farmacológico que se enfoca específicamente en la farmacodependencia o la adicción a las drogas y que explica las adicciones desde este punto de vista. Existe el modelo psicológico y también el modelo social, ¿no? Yo como psicólogo, pues mi especialidad es el psicológico y bueno, en una integración que hoy te explicaré un poco más de qué es, ¿no? Cada uno de estos modelos tiene un punto de vista muy válido, ¿no? Y es muy profunda la investigación y la postura de cada uno de estos modelos, pero siempre hay esta sensación que dejan fuera algo importante. O sea, que si me planto desde un solo modelo a intentar explicar este fenómeno tan complejo, pues como que dejo fuera algo, ¿no? Como que algo no acaba de embonar. Voy a empezar un poquito a explicar el modelo genético, a grandes rasgos, ¿no? El modelo genético pues se basa, postula que el problema de las adicciones son los genes, ¿no? Que las adicciones son hereditarias y hay en sí un gen que, que recibí y que es este gen el que determina que se genere una adicción. Eh, se ve la adicción como una enfermedad hereditaria, como podrían ser muchas otras que existen, ¿no? Sin embargo, a pesar de que recientemente han salido investigaciones que demuestran que sí hay un componente genético importante, no hay todavía una ciencia cierta que determine qué gen, o más bien que indica qué gen determina que se desarrolle una adicción como tal. Los genes crean una disposición a generar una conducta adictiva, ¿no? Pero no necesariamente causan una adicción. Se ha visto en las investigaciones genéticas que los genes de cualquier enfermedad se activan o desactivan dependiendo del entorno en el que vivimos, ¿no? Es un modelo que se llama diátesis estrés, ¿no? Que hay
una diátesis, una tendencia, una determinación, perdón, sí, una disposición, más bien, a que se pueda desarrollar cierta enfermedad, pero es el estrés. ¿Qué quiere decir esto? El contacto que tengo yo con el entorno, el que activa o desactiva estos genes, ¿no? Eh, el entorno, pues me refiero a todo el proceso de desarrollo que una persona vive, ¿no? También las condiciones sociales en las que crece, las condiciones económicas, las condiciones también, eh, pues incluso hoy por hoy, pues también hasta climáticas y todas las circunstancias que puede vivir una persona que determinan que un gen se activa o no, ¿no? Entonces, como tal, es un modelo que a pesar de que nos da mucha luz en la parte biológica y fisiológica de una adicción, no se explica solamente por qué genera esta adicción, ¿no? O cómo se genera esta adicción. Ha habido también estudios en gemelos idénticos que comparten los mismos genes y que uno sí desarrolla una adicción y el otro no, ¿no? Por lo tanto, si la causa de la adicción fuera genética, quiere decir que cualquier persona que tenga esta disposición, al momento de entrar en contacto con eh, ya sea una sustancia o cualquier conducta adictiva, desarrollaría inmediatamente esa adicción, ¿no? Lo cual no sucede. Entonces, también hay un componente un poco, digamos, cómodo en este modelo, en el que eh, habla de que somos pasivos ante nuestros genes, ¿no? Que estamos, digamos, condenados a sufrir una adicción por nuestros genes que fueron heredados, ¿no? Es como un mal familiar y nos tocó, y pues mi abuelo lo era, mi papá lo era, entonces yo lo soy, ¿no? Yo soy también alcohólico o ludópata, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que el peligro de esta pasividad es que nos quita la posibilidad de profundizar en qué partes de nuestra psique, de nuestra psicología y de nuestro entorno están influyendo a que yo desarrolle o no una adicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, deja un hueco ahí importante este modelo. También es importante, bueno, un argumento muy común en las personas que siguen este modelo es, no, pues claro que son hereditarias, ¿no? Hay mucha evidencia de que si un papá tuvo un trastorno por consumo de sustancias o cualquier otra conducta adictiva, pues el hijo lo pueda desarrollar más, ¿no? Entonces, más adelante explicaré un poquito más, con el modelo que les voy a platicar, explicaré más cómo es esta interacción realmente, cómo se da en sí esta herencia de cualquier psicopatología en sí, ¿no? Bueno, el siguiente modelo es el modelo farmacológico. Este también es un modelo muy común, que está mucho en el dominio público y se habla mucho también en las noticias y así, que el culpable de la adicción es la droga, ¿no? Es muy común escuchar que si yo pruebo una droga fuerte, me vuelvo adicto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a pesar de que obviamente todas las drogas tienen un potencial adictivo y la adicción no es el único riesgo que trae las drogas, sino también trae mucho riesgo su consumo, no necesariamente determinan su adicción. O sea, las drogas no son adictivas como tal, te explicaré un poco más lo que sí son, sino que tienen un potencial de generar una dependencia, ¿no? Pero hay otros factores entonces que causan que una persona se pueda volver adicta a una droga, ¿no? También este modelo queda un poco cojo porque solo se centra en explicar la adicción a las drogas, pero ¿qué pasa con todas las otras adicciones que hay? ¿No? Se puede hacer adicto básicamente a lo que sea. Podemos ser adictos al juego, podemos ser adictos al trabajo, al ejercicio, o pues la más común hoy en día que vemos muy esparcida, que es una adicción eh, perdón, me distrajo el chat, una adicción al internet, ¿no? Que es el más común ahorita que hay. Y también el chat comenzaron una adicción a las personas, claro, ¿no? Muchas veces ahorita hay una adicción también al amor romántico, a estar con gente, no poder estar solo. Y todo eso yo creo que se va a explicar mucho más claro más adelante, ¿no? Este modelo farmacológico tiene bueno, por ejemplo, hay evidencia muy clara de que no es tanto culpa de la droga, ¿no?
por ejemplo, en la guerra de Vietnam, con todo el sufrimiento que vivieron los que fueron y demás, más o menos el 20% de los soldados estadounidenses que regresaron de Vietnam habían consumido heroína, ¿no? Heroína tiene fama de ser la droga más fuerte que hay, que la pruebas una vez y te vuelves adicto. Sin embargo, cuando regresaron estos veteranos a su país, solo el 1% de ese 20% se mantuvo con una adicción a la droga. Si en realidad la droga fuera la culpable de generar una adicción, pues entonces el 20% se hubiera quedado adicto, ¿no? Entonces, ahí nos hace ver que entran otros factores importantes, ¿no? ¿Qué pasó con ese 1% que sí se quedó clavado, o sea, adicto a la heroína, ¿no? Tiene mucho más que ver, y te explicaré más, con el entorno, con cómo fueron recibidos y acogidos, y sobre todo cómo lidiaron pues, con todo lo que vivieron en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, es importante también decir, al cuestionar este modelo, es importante no caer en el otro extremo, de que las drogas pues son cualquier cosa, ¿no? Evidentemente que hay muchísima evidencia que las drogas tienen muchísima, bueno, un potencial eh, adictivo, pero también unos efectos adversos al consumirlas y sobre todo al consumirlas en exceso, ¿no? Pero en sí, más que adicción, las drogas pueden generar, y es como un paréntesis al tema, pero pueden generar dependencia. Y hay dos tipos de dependencia. Pueden generar dependencia psicológica y dependencia física. La dependencia psicológica es cuando, digamos que para lidiar con ciertas situaciones que me pasan, ¿no? Que, con estrés, por ejemplo, y demás, recurro a una droga, ¿no? Y la dependencia física es cuando la característica de la sustancia que estoy consumiendo genera ciertos cambios fisiológicos en mi cerebro que a nivel físico ya me lo empieza a pedir mi cuerpo, ¿no? Esta dependencia física esa es la vieja definición de las adicciones, ¿no? En todo el movimiento, cuando empezó la guerra contra las drogas en los 70s y demás, se definía la adicción como esta efecto adverso que causa una droga, que cuando dejo de consumirla me da síndrome de abstinencia y que su interrupción puede ser como muy violenta, incluso mortal para el cuerpo, ¿no? Entonces, actualmente el término de adicciones, como se ha visto que se puede generar a muchas otras conductas que no tienen que ver con las drogas, se ha expandido un poco más, ¿no? Ahorita explicaré de manera muy sencilla qué es una adicción, qué se define una adicción, ¿no? También este modelo farmacológico ha creado esta famosa pues, guerra contra las drogas, ¿no? En México pues hemos vivido bastante ese tema y que pues obviamente trae pues consecuencias sociales muy fuertes, ¿no? Se persigue un poquito un problema que no ataca en sí el problema que pretende perseguir, no me explico. De ahí pues vamos al modelo psicológico. El modelo psicológico postula que en sí hay una orientación de la persona a generar una adicción o no, ¿no? Es muy común también que podamos escuchar, como en comentarios así, tengo una personalidad adictiva, ¿no? O este chavo que es muy inquieto va a generar una adicción, o espérate que llegue la adolescencia, es de riesgo esta persona, ¿no? Como si fueran los rasgos de personalidad los que determinaran que yo pueda generar o no una adicción. Pero bueno, por ejemplo, en diferentes estructuras de carácter o en diferentes modelos que explican la personalidad, se ha visto que la adicción, como cualquier otra condición mental o psicológica, se puede desarrollar en cualquier tipo de personalidad. Hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas y ambas pueden desarrollar una adicción, ¿no? Y este modelo también puede crear cierta discriminación y muchos prejuicios ante niños o adolescentes que presenten el llamado síndrome de déficit de atención y hiperactividad o
o cualquier problemas de aprendizaje o inquietud y demás, ¿no? Que son en realidad cosas poco comprendidas y bastante novedosas, ¿no? Entonces es importante también ver tener un panorama más amplio y no reducir las adicciones a cierto tipo de personas, porque en sí no funciona así, esto no lo explica completamente, ¿no? Pues no hay rasgos que determinen una adicción. Lo que sí es importante de este modelo y que se une con otros es que la adicción está cumpliendo una función psicológica, ¿no? Ahorita me explicaré más qué es esto. Y obviamente también al solamente limitar a la adicción o esta condición a que la persona es así, o generó estos problemas, o desde chiquito ya se veía perfilado, o desde chiquito era un relajo, etcétera, deja fuera y quita responsabilidad a muchísimos otros factores que son inherentes a la experiencia humana, ¿no? Que no podemos separar a la persona de su entorno, de su biología y de su mente, ¿no? Entonces es importante esta integración, que ahorita voy más a esto. Por último está el modelo social, que también aquí es algo que vivimos día a día, ¿no? Este modelo social propone que las adicciones son causadas por las malas influencias, ¿no? Por gente con las que te reúnes, con malas amistades, gente que te indujo a estas sustancias y por culpa de estos entornos son que generaste o que se generó una adicción, ¿no? Me acuerdo mucho cuando yo era más chico, que había toda una campaña de Dino a las drogas de TV Azteca, y usaban muchísimo este enfoque y el farmacológico, ¿no? De cuidado con quién te juntas y si pruebas esto, ya estás completamente perdido, ¿no? Y a pesar de que evidentemente las personas que desarrollan una adicción pueden fomentar el consumo de la droga o del juego o de cualquier conducta adictiva por el entorno, por amigos, por influencias, no necesariamente esto determina que esto sea la causa de la adicción, ¿no? Sino que una vez que igual ya está más desarrollada la adicción, me puedo juntar con personas que, digamos, que fomenten o que a través de ellos yo fomente mi consumo, pero en realidad no explica por qué me volví adicto, ¿no? Porque si no, lo mismo, ¿no? Por aquí todas las personas que entrarían en contacto con estas malas influencias desarrollarían una adicción. Y este modelo nos ha llevado también a tener una sociedad que discrimina mucho a las poblaciones adictas, a los consumidores de drogas o a cualquier persona que tenga esta condición, ¿no? Esta discriminación, y ahorita va a quedar más claro, pero esta discriminación empeora el síntoma, empeora mucho esta condición porque aumenta este sentimiento de exilio o de alienación social, ¿no? También nos llena de mala información, no tenemos una información real de qué es este problema como tal, y también un poquito ha habido, esto se ve mucho en Estados Unidos, acá también, una guerra contra los adictos, ¿no? No es tanto una guerra contra las drogas, porque no puedes perseguir algo inanimado, pero es más una guerra contra los adictos. Y esto ha traído consecuencias muy graves, una población muy grande encarcelada por sufrir una condición que en realidad es una condición mental, ¿no? Entonces, habiendo revisado un poquito estos modelos, ¿cuál creen que sea el que más puede explicar o cómo se podría explicar más una adicción como tal, ¿no? ¿Cuál será el verdadero origen de la adicción? Entonces, antes de intentar definir esto, voy a explicar o definir qué es una adicción como tal. Una adicción es un comportamiento que trae una sensación de alivio o de placer y que se sigue repitiendo a pesar de las consecuencias que trae en mi vida, ¿no? Esto es bien importante. Esto es bien importante porque en realidad la adicción habla de la búsqueda de un alivio, ¿no? Y esto podemos como intuir que trae detrás el querer contrarrestar un malestar interno fuerte, ¿no? Si yo busco
repetidas veces una conducta que me alivie, que me dé placer y que sé que me trae consecuencias, pero no puedo parar, quiere decir que más bien estoy intentando contrarrestar un malestar muy fuerte, ¿no? Que es peor dejarme estar en ese malestar que vivir las consecuencias que me he hecho. Eso habla ya de un componente distinto. La adicción no es tanto una cosa que adquirí, sino es algo que está compensando una vivencia interna, ¿no? Entonces, para comprender las adicciones es importante no centrarnos en qué perjudica o en qué nos perjudica la adicción, sino más bien en qué está beneficiando a la persona esta adicción, aunque suene raro, ¿no? ¿En qué sentido? Normalmente cuando le preguntas a una persona con una adicción, ¿qué siente al consumir una droga o qué siente al jugar o qué siente al realizar cualquier conducta adictiva? Las respuestas más comunes es, me alivia del dolor, me hace escapar de mí mismo, me hace escapar del estrés, me da un sentido de conexión, un sentido de control, un significado, me hace sentir vivo, me estimula, me da vitalidad, sensación de atención, de energía. Hay una frase muy famosa del guitarrista de los Rolling Stones que tenía una adicción fuerte a la heroína, que decía, como todo lo que hacemos, como todas las complicaciones que tomamos para estar fuera de nosotros, aunque sea un ratito, ¿no? Y es eso habla de que estar en nosotros resulta muy doloroso. Entonces se desarrolla una adicción, ¿no? Entonces, como se pueden ver en como esto que reportan personas que sufren una adicción, pues aliviarte del dolor, escapar del estrés, relajarte, sentir una conexión con el otro, contigo mismo, sentir que estás en control de tu vida, tener que tu vida tiene un sentido, un significado, sentirte con capacidad de atender, con vitalidad, pues en sí son necesidades humanas básicas, ¿no? Entonces eso nos lleva a pues, una segunda pregunta, ¿qué es lo que causa que unas personas no puedan sentir o no puedan satisfacer esas necesidades básicas y los lleve, digamos, a una especie de automedicación o compensación buscando satisfacer estas necesidades a través de una adicción, ¿no? Nos falta un componente. Algo que pasa, que hay personas que simplemente no tienen esta capacidad que es natural, ¿no? Entonces, y lo que es esto es que la ausencia de esta capacidad es una causa, la causa es un dolor emocional crónico, ¿no? Perdón, no sé si ir leyendo lo que me escriben o esperar hasta el final. Yo creo que esperamos un ratito, ¿no? Entonces, en realidad, la causa de que las personas no puedan lograr esta autorregulación, esta capacidad de satisfacer estas necesidades básicas, habla de que hay un dolor emocional crónico, ¿no? Y esto nos lleva al punto más importante en el tema de las adicciones, perdón. Que es, en vez de preguntarnos por qué es la adicción, hay que preguntarnos por qué el dolor. Es decir, ¿qué hay en esta persona que es tan doloroso que tiene que compensarlo con una adicción, ¿no? Y esto nos lleva al tema del trauma, ¿no? Este trabajo del trauma es de un doctor que se llama el doctor Gabor Maté, que es, es canadiense ahora, él nació en Hungría, pero se nacionalizó canadiense de chico. Y ha habido toda una revolución en el mundo de la psicología, en una resignificación del trauma, ¿no? ¿Qué es? Y el papel central que juega en la vida de todos nosotros. Entonces, primero, es importante decir esto. La adicción siempre está arraigada en un trauma. Y esto no quiere decir que todas las personas traumatizadas generen una adicción, pero sí es verdad que toda persona adicta está traumatizada. Y antes de seguir con esto, es importante definir bien qué es trauma. Lo más común cuando hablamos de trauma es
pensar en eventos traumáticos, ¿no? Tuve un accidente muy fuerte o viví violencia severa o condiciones muy adversas, pérdidas muy dolorosas de familiares, estos eventos traumáticos, ¿no? Pero en realidad, trauma tiene un uso actual mucho más amplio que intenta definir, o más bien explica, una vivencia que es más común a todos nosotros. Porque cada uno de nosotros puede decir, bueno, a mí no me fue tan mal, ¿no? No tengo igual estos eventos traumáticos, entonces estoy a salvo de cualquier adicción. Pero en realidad, la palabra trauma, como su raíz epistemológica, viene del griego y significa herido. Entonces, trauma no tiene tanto que ver con un evento traumático que marca mi vida, sino como una herida que voy viviendo en mi proceso de desarrollo y que es constante en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que se usaba mucho que los médicos recomendaran que dejaras llorar a tu bebé toda la noche hasta que solito dejara de llorar y se durmiera, esto trae un trauma. Es decir, cuando yo de bebé necesito la contención, mi conciencia se está formando, cuando necesito que mis emociones sean contenidas por un adulto, por un cuidador, deja tu progenitor, por un cuidador, no lo son. Entonces, esas cualidades en mi conciencia no se forman, ¿no? Entonces, de grande, me es difícil igual sentir esta seguridad de abrirme a sentir mis propias emociones, porque no está, digamos que este chip no está instalado, no desarrollé esta capacidad por el proceso de desarrollo. Esto es un tema muy, muy complejo y amplio, que ahorita nada más lo voy a tocar por encima, porque pues esto sería otras como 3 pláticas. Pero lo importante de esto es ver esto, es entender, ¿no? Así como nosotros, si nos cortamos, se crea un tejido de cicatriz y ese tejido es más duro, es menos flexible y es un poquito más débil, se abre más rápido. Lo mismo pasa en la mente. Cuando yo sufro una herida, compenso esa herida y eso se vuelve como un tejido de cicatriz y vuelve a la mente más rígida, más dura y menos flexible, ¿no? Entonces, esta capacidad de autorregularme, de, por ejemplo, liberar el estrés, de, por ejemplo, estar enfocado en lo que quiero hacer, sentir vitalidad, sentir amor propio, sentir confianza en el uno al otro, se ve muy rígida. Ya no hay una capacidad de lograr o de satisfacer esa necesidad que pide mi psique completa, ¿no? Mi cuerpo y mi mente. Entonces, estas heridas, sobre todo estos ajustes que causa el trauma, son los que en un futuro intento compensar con una conducta adictiva, ¿no? En realidad, el modelo que aplica que explica la adicción como tal, como alguien dijo en el chat, que es la unión de los modelos, es justo eso, ¿no? Es un modelo que es biopsicosocial, ¿no? El trauma tiene un impacto fisiológico. Cuando yo sufro un trauma y creo estos ajustes, hay a nivel neuronal una parte de mi cerebro que se queda subdesarrollada, ¿no? Se han visto en muchos scans así del cerebro, se ha visto como cerebros de personas con abuso severo en la infancia y personas que no sufrieron ese abuso, los cerebros son distintos, las estructuras del cerebro son distintas, los neurotransmisores son distintos, ¿no? Los químicos, todo. Entonces, la adicción tiene una raíz biológica que no tiene tanto que ver con los genes, sino tiene tanto que ver con que el entorno modifica mi fisiología, ¿no? Y este doctor Gabor Mate explica no nada más la adicción, sino cualquier enfermedad en este tipo de dinámica, ¿no? No nada más mental, él es médico de familiar y, bueno, como internista, se habla de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la parte biológica del modelo, ¿no? Evidentemente
que hay un componente biológico que al no ser capaz, al no tener las estructuras desarrolladas para satisfacer una necesidad, busco una compensación. Por ejemplo, de chiquito tenía mucho estrés, mi trauma fue que mis papás estaban muy estresados, había violencia, estaban muy estresados, entonces mi mente se ajustó no enfocándose en nada, ¿no? Que es un poco lo que se llama el síndrome de abstinencia, perdón, eso es otra cosa. De atención, ¿no? Que mi mente está en todo. ¿Para qué? Para evitar un poquito estas emociones que me causan, ¿no? Cuando este síndrome se desarrolla muy fuerte, muy severo, puede, al consumir un estimulante como metanfetamina, cocaína, cualquier tipo de estimulantes, hay una sensación de enfoque, de que puedo regresar a mí. Entonces, digamos que esa es la automedicación, ¿no? Yo intento compensar algo que me falta a nivel fisiológico con una conducta adictiva, ¿no? O con un consumo de drogas, o sintiendo como emoción de apostar, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, la parte psicológica de este modelo es los ajustes que yo hago ante el trauma, ¿no? Por ejemplo, un niño, una niña chiquita que en el momento de expresar mucho enojo no era recibida, no era tomada en cuenta. No nada más violentada, pero igual ignorada, abandonada, ¿no? Entonces, ¿qué aprende esa niña? Esa niña aprende mi enojo lo tengo que guardar, ¿no? Mi enojo me hace daño, mi enojo hace que pierda el amor de mis papás. Entonces, este enojo lo reprimo. Esto es un ajuste. Y de grande voy por la vida un poco escindido, ¿no? Con partes de mi conciencia que están fuera de mí, porque no incluyo estas emociones, que toda emoción tiene una parte funcional, si me puedo abrir completamente a estas, ¿no? Entonces, es este ajuste que puede en un futuro, pues, generar cierta gastritis, cierta colitis nerviosa, porque guardo mucho mis emociones, o de ahí puedo hacer cierta conducta adictiva que me hace sentir que tengo una descarga, ¿no? Que se abre un poco mi mundo emocional y se cierra este ciclo que necesito, ¿no? Entonces, este es el aspecto psicológico. Y también, pues, esta parte de necesitar compensar las necesidades básicas psicológicas. A ver, que trabajan en la institución. A ver, ahorita leo todo esto mejor. Entonces, y pues obviamente viene un poquito el modelo, la parte social, que ya la mencioné un poco, pero recalcarlo, es esta parte de que todo esto, tanto nuestra mente como nuestra biología, nuestra fisiología, se ve influenciada por el entorno en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad materialista y consumista como la que tenemos, se fomenta mucho el narcisismo y la individualidad, ser una sociedad individualista, ¿no? En el que lo importante es, pues, tener tus necesidades cubiertas y, sobre todo, esta tendencia a satisfacer tus necesidades inmediatamente, ¿no? A tener experiencias de placer instantáneo y momentáneo. Entonces, toda esta sociedad, este entorno social, me está diciendo que no se vale un poquito estar incómodo. Que si te sientes triste, pues métete a tu celular un ratito. O si te sientes mal, pues ve todo lo bueno que tienes. Entonces, dejo de poder sentir un poco, comprometo mi autenticidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Me dejo de hacer caso a lo que realmente me está pasando. Y por algún lado, todo lo que dejo en la sombra, todo lo que dejo guardado, tiene que salir, ¿no? Entonces, bueno, también desde este modelo también se explica esta parte de por qué las adicciones se heredan, ¿no? Si yo crezco en una familia donde mi papá tiene un alcoholismo, quiere decir que él está lidiando con su trauma, con sus carencias emocionales, con su dolor emocional, de esta manera. Por lo tanto, al contener o al intentar, al ser criado por esta persona durante tanto tiempo, porque es una
particularidad del ser humano, ¿no? Que tenemos un periodo de crianza mucho más largo que cualquier otro mamífero, ¿no? Entonces, somos mucho más susceptibles a estas heridas que son constantes en el tiempo, de alguna manera. Entonces, digamos que de mi papá no recibo tanto el gen alcohólico, sino más bien su estrategia de lidiar con las emociones. Aprendo a que así tengo que lidiar con las emociones, a que así me libero del estrés, a que así igual expreso mi enojo o puedo darle espacio a lo reprimido, ¿no? Entonces es un poquito más así como se heredan estas emociones, estas adicciones, ¿no? Se heredan, el trauma se hereda y los ajustes que hacemos también son como se heredan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace con esto? Hay una luz en todo esto. Este modelo biopsicosocial me parece a mí que muy, muy cercano. También en mi propia práctica privada he podido ver esto en la vivencia de las personas, cómo en realidad cualquier persona que tiene una conducta adictiva, sea la que sea, en realidad está compensando, es un mecanismo de compensación de algo, ¿no? Y lo podemos ver en nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces antes de tocar el aburrimiento me meto a Instagram, ¿no? O antes de me peleé con mi pareja o tuve un rollo en el trabajo y agarro el celular o prendo un cigarro o le hablo a una amiga para platicar. Es decir, lo que sea para salirme de mí, ¿no? Porque normalmente en una sociedad traumatizada no conocemos muy bien las herramientas para lidiar con nuestras propias emociones. Es por eso que estas corrientes de inteligencia emocional y demás están ahorita tomando más fuerza dentro de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera también como algo que a mí me parece muy importante como sociedad es atacar, hacernos responsables de este problema, ¿no? Normalmente discriminamos a los adictos, hay estos métodos de sanación súper violentos, que ni son de sanación, pero como los anexos, encarcelamiento y demás, que en realidad a la luz de esta nueva manera de entender la adicción, lo que estamos haciendo es traumatizar a la población más traumatizada, violentar a la población más vulnerable, la que más necesita compasión, la que más necesita un acogimiento comunitario, amoroso, que le ayude a regresar a sí mismo, a reestructurar la manera en la que aprendió a lidiar con las emociones, ¿no? Entonces es bien importante, y ahorita todavía hay todo el movimiento social que apenas está como tomando fuerza, que también esto se vuelva de alguna manera político. ¿En qué sentido? En que se utilicen más medidas de reducción de daños que medidas de persecución y encarcelamiento a las poblaciones adictas, ¿no? Vicente, perdón que interrumpa, a lo mejor soy un poquito imprudente, sé que hay algunas otras preguntas. Yo antes que nada quiero darte las gracias por la presentación. ¿Habrá forma de hacerte una pregunta muy rápida? Claro, claro. Mi pregunta es muy objetiva. Yo percibo, y a lo mejor yo soy una persona ya mayor, bueno, mayor para tu edad, soy una persona de 40 y acabo de cumplir 48 años, soy muy amigo de tu padre, soy muy amigo de un grupo de gente que somos grandes amigos y siento que nuestra drogadicción, desgraciadamente, nuestra sociedad, nuestro vicio ha sido el alcohol. Y que realmente no percibo que nosotros, casi la mayoría de nosotros en nuestra generación, pasemos a grados superlativos en otras drogas. O sea, no conocemos otras drogas, nos hemos quedado en eso. Mi pregunta muy específica es, ¿tú crees que el cambio generacional nos ha llevado a tratar de cambiar la forma de pensar en las drogas, nos ha llevado a una forma más moderna de pensar en estas adicciones? O sea, ¿en dónde vamos a parar nosotros? Que creo que, por ejemplo, nuestra generación, sí, somos golfistas, nos encanta estar juntos, nos encanta echar la copa y de verdad siento que sí, todos, bueno, no hablo de todos, un servidor sí tiene una adicción, es una realidad, ¿para qué vas a esconderla? Pero me refiero también a que no una adicción
tan profunda, algo que no me pueda salir, Claro, claro. que no me pueda retractar de algo como heroína, platicadas de sofedrinas, platicadas de ice, platicas de cosas muy fuertes, en donde yo siento, y a lo mejor está mal que lo diga, Vicente, pero una sociedad más sana o mucho menos influenciable por el tema de las drogas. Pero, ¿qué piensas? O a lo mejor estoy totalmente mal. No, claro, mira, tienes razón. Acá abres varios puntos importantes. Primero, es importante definir la diferencia entre consumo, abuso y, ahí depende, y adicción, ¿no? Eh, hay un consumo, bueno, sí, hay un consumo de drogas, de cualquier sustancia, como alcohol, tabaco, para no poner las duras, que no necesariamente sea ni abusivo ni mucho menos adictivo, ¿no? Que puede ser que me eche una copa de vino de vez en cuando y demás. Hay un abuso, que quiere decir que igual ya 3, 4 veces a la semana medio que se me pasan las copas, ¿no? Ya estoy un poquito más allá que acá, ¿no? Y ahí de ahí ya se puede generar una adicción como tal, ¿no? Que la adicción tiene este componente de que estoy intentando evitar o compensar algo, ¿no? Eh, y también abre otro tema muy importante, ¿no? Las adicciones a las drogas son cambiantes dependiendo, como dices, del entorno social. ¿En qué sentido es? En que en sociedades, por ejemplo, la sociedad árabe, no se puede tomar alcohol bajo, o sea, la musulmana no se puede tomar alcohol, pero el consumo de hashish o de marihuana no está mal visto, ¿no? En las culturas occidentales el alcohol y el tabaco es socialmente muy aceptado, incluso alentado como parte de, inherente de nuestra interacción social, pero otras están muy como, otras drogas están muy estigmatizadas, ¿no? Ahorita en esta sociedad más moderna, como dices, se está abriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, en Holanda y demás, el tema de la legalización del cannabis, ¿no? Entonces ya el cannabis empieza a cambiar y a volverse un poquito más aceptado. Pero eso no habla, no, hay un peligro en esto, ¿no? Que esto no le quita un potencial de riesgo a la droga. Si ahorita hicieran legales todas las drogas, no diríamos que entonces ya está bien meterme cocaína antes de ir a trabajar, sino que esto es un poquito el discurso que tiene que ver con la política y lo social, de qué droga sí se acepta y cuál no, ¿no? Pero sí, igual cuando, digamos, todo este tema centrado en las drogas, muchas veces, en las adicciones y todo dentro de la psicología y demás, muchas veces habla de drogas duras, ¿no? Porque son muchas veces las que más, bueno, más bien son las que más, las que se ven más evidentes estos mecanismos de compensación, de gente traumatizada y demás. Pero es verdad, claro, ¿no? O sea, toda sociedad, toda persona puede desarrollar una adicción. Y a mí ahora, la adicción más peligrosa y común que veo es la adicción a la tecnología y al Internet, ni siquiera al alcohol, que es como más aceptado. La adicción tenemos un aparato todo el tiempo, que es la herramienta perfecta para salirnos de nosotros mismos y para dejar de atender las emociones que realmente nos están pasando, ¿no? También existe el consumo recreativo, ¿no? Que es un medio, por ejemplo, tanto los videojuegos hoy por hoy en los adolescentes y niños, pues es una manera de interacción. Prohibir ahorita a un niño que no juegue videojuegos se pierde de una interacción social porque se conectan y ahí adentro juegan todos y demás. Esto es cualquier conducta y los videojuegos no son ni buenos ni malos, pero obviamente que tiene un potencial adictivo, como cualquier cosa, ¿no? No sé si esto responde un poquito a tu pregunta. Me encantó tu respuesta, nada más que me deja un vacío. Me deja un vacío, entonces, entonces el entorno en que vivimos todo es un vicio. Vicente, perdón que te lo diga, pero entonces Claro. no hay forma de librarte de ningún vicio. No hay gente que no vaya a misa muy intensamente, que vea internet intensamente, que tome alcohol intensamente, que fume marihuana intensamente, que, bueno, yo creo que empiezan las hard drugs, que como tú bien lo dices, son la cocaína, heroína, LSD, cosas más fuertes, pero entonces en general somos una sociedad drogada. Pues somos una sociedad enajenada y alienada, eso es verdad, ¿no? Y todo tiene Pero ¿cómo sanarla? Es que, justo a lo que yo iba, eh,
es justo todo tiene potencial de, de crear una adicción o de causarnos una adicción, ¿no? Eso es cierto. Y esto es como la manera más, el modelo más progresista que hay dentro de esto, porque nos abre una dimensión distinta de qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida y con nuestra experiencia humana, ¿no? Cómo estamos lidiando con nuestras emociones y con nuestras heridas que vivimos, ¿no? Y esto nos lleva, evidentemente, a lo segundo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y es tanto en adicciones severas como en conductitas adictivas que todo mundo podemos tener, ¿no? Es ver cómo recuperar nuestra autenticidad, ¿no? Cómo poder quedarnos en nosotros mismos, abiertos a lo que vamos sintiendo y lidiando ¿cómo se llama? Enfrentando la vida sin necesidad de compensar o de defendernos ante eso. Eso es un tema, te digo, un poco complejo, pero lo que se centra, algo importante, es que de alguna manera todos, o sea, estrictamente, como dices, todos somos adictos a algo. Sin embargo, cuando una adicción ya empieza a traer, o cuando una conducta empieza a traer ya consecuencias severas en mi vida, que empiezo a alejarme de personas, empiezo a estar cada vez más fuera y fuera de mí, cada vez más compulsivo en estas conductas, es cuando ya un proceso de sanación es necesario, ¿no? A lo que voy con esto es que abre una dimensión de no ver al adicto como el que está abajo del puente o el superalcohólico que estuvo en una clínica y demás, sino es comprender desde mi experiencia esta tendencia, pero sabiendo también que no todos llegamos a desarrollar una condición tan severa que afecte a mi vida. ¿Me explico? O sea, es totalmente normal entrar a cualquier tipo de tecnología, consumir alcohol, si fumas, fumar, lo que sea, pero cuando eso ya se vuelve el punto central en mi vida, entonces ya ahí hay una compensación mucho más fuerte, que obviamente trae mucho sufrimiento a la persona, y es ahí donde un proceso eh, de sanación, digo, hay muchos tipos, pero de cualquier tipo que vaya enfocado a recuperarme a mí mismo, pues sirve muchísimo para esas personas, ¿no? ¿Me explico? No sé, bueno, estoy leyendo aquí, a ver, no sé si tengan más preguntas, quieran hablar, o lo escriben en el chat, o Andrea, puedes moderar, como quieran. Vicente, pues si quieres podemos ir leyendo las preguntas del chat y la gente que quiera ir levantando la mano podemos darles la palabra una vez que acabemos con las del chat, ¿te parece? Va, perfecto. A ver, pues bueno, la adicción a las personas puede relacionarse a los modelos. Sí, pues, ajá. Se dice que las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas, que solo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Claro, o sea, yo, bueno, no sé si entendí muy bien, pero sí, ¿no? Muchas veces la conducta adictiva es una necesidad de sentirme en control, ¿no? De contenido, y como mencionaba, compensar estas necesidades básicas que tenemos de poder validar, completar o seguir la necesidad que tengo, validar mi emoción y poderla comunicar al entorno, ¿no? Entonces sí tiene un componente de control un poco mal dirigido, ¿no? Y realizar la cosa deseada puede ser, sí, ¿no? O sea, pero es importante ver qué se desea. Y si se desea nada más pasarla bien, entonces, ¿para qué se está deseando pasar bien? ¿Qué está pasando en tu vida que necesitas irte al casino para pasarte bien? Si no, ¿con qué tocas? ¿No? Entonces, eso es lo importante a ver, ¿no? Esta es una pregunta muy importante. Y si un adolescente no tiene traumas, pero solo entra a las drogas para ser aceptado socialmente, es probable que ese adolescente no genere una adicción a las drogas. Puede generar un abuso a las drogas, puede generar un consumo de las drogas, pero una adicción como tal
seguramente ya hay un mecanismo ahí atrás que está compensando, ¿no? El trauma es un tema, les digo, como muy complejo, muy amplio, que no necesariamente se refiere a momentos traumáticos, ¿no? Se refiere a heridas en nuestra manera de lidiar y de ser contenido emocionalmente, ¿no? Hay un libro muy bueno, que se lo recomiendo, se llama Las 5 heridas de la infancia, que puede dar muchísimo más luz a este tema. Es un libro muy sencillo de leer, como resume un tema psicológico mucho más complejo, de manera muy cercana para el público en general, que es muy bueno. Decir que esté hecho. Claro. Hablar de subconsciente e inconsciente es un poquito meternos como a este modelo mucho más de psicoanalítico y de la psicología como tal, pero sí, estas dinámicas, estos ajustes los hago de manera inconsciente y se quedan rígidos en mi vida, ¿no? Entonces yo no sé por qué siempre soy una persona explosiva, ¿no? O siempre respondo ante el conflicto de la misma manera, o siempre cuando empiezo a tener una amistad, siento que me va a abandonar. Entonces, todos estos ajustes que hice fueron compensaciones a heridas de la infancia que se quedan a nivel inconsciente. Jóvenes con pensamiento inseguro, con escasa conciencia de personalidad, son más propensos a las adicciones. Son variadas las causas psicológicas que pueden ser vulnerables ante la tentación de experimentar drogas, aún más si son jóvenes que están en constante búsqueda de experiencias. Claro, pero lo mismo, ¿no? Es importante ver cuál es la raíz de esta inseguridad y esta escasa conciencia de uno mismo. Si yo no soy consciente de lo que siento, de lo que necesito, de lo que pienso, probablemente también tiene una raíz en que en su momento no se le dieron espacio a estas maneras. Entonces me acabé por negar a mí mismo, ¿no? Y la búsqueda de experiencias también, ¿no? Pero es esta parte, ¿no? La necesidad de la experiencia cumbre, es como también la adicción a los deportes extremos, a la adrenalina. Una experiencia tan ruda, tan fuerte, como un shock de vida tan fuerte, que igual contrarresta mi falta de vitalidad normal, ¿no? Ahora, no es que quien sea adicto a esto es porque le falte esto. El ser humano es muy complejo, pero es de esta misma dinámica la que se va dando, ¿no? Si es biológico, entonces la adicción se puede controlar, pero no eliminar. La adicción se puede sanar. La conducta adictiva se puede sanar, ¿no? Como es un mecanismo de compensación, es un síntoma más que un problema, la adicción. El problema está detrás de la adicción. Al yo abrirme a esto que está detrás y sanar lo que hay detrás de la adicción, se puede, o más bien ya no tengo que recurrir a esta, ¿no? Como eliminar, ¿no? Pues digamos que siempre está latente porque ya este caminito está tentador. Ya sé que si me voy de fiesta y me emborracho toda la noche, pues se me olvida el estrés que traigo en la chamba. Entonces, hay veces que eliminar, digamos que es un proceso personal, ¿no? De estar comprometido con uno mismo, ¿no? A ver, como sugerencia, podría dar para los docentes que trabajamos en instituciones educativas en nivel secundario con respecto al trabajo e intervención escolar de las adicciones con los adolescentes. Sí, es un tema bien importante y muy complejo, ¿no? El principal modelo que se ha usado con los adolescentes es el de la prohibición absoluta de las drogas. Que yo me acuerdo muy bien que de chico me dieron varios talleres en todo lo malo que hacen las drogas. Y lo único que hicieron fue despertar la creatividad sobre las drogas, la curiosidad, ¿no? Perdón. Como decir, ¿qué son estas cosas que son tan malas, ¿no? Y si por ahí ves que de repente tu amigo consume y no acaba vagabundo, como me lo dicen los anuncios, puede ser que descarte completamente, o sea, puede ser que me vaya al otro extremo, que descarte, digo, no es cierto, esto es mentira, y me voy irresponsablemente a consumir las drogas, ¿no? En países más que tienen una política de drogas más progresista, por ejemplo en Canadá ahorita, que es el más avanzado, se habla más de una enseñanza en reducción de daños. Pero eso es un tema también muy complejo y es toda una profesión, digamos, ¿no? Y es hablar con información real, científica, cuáles son las causas del consumo de drogas,
los riesgos, lo perjudicial y también, digamos, las maneras de disminuir esos riesgos, ¿no? Que es lo controvertido. Hay muchos vicios por lo que comenta Vicente. Ajá. Carencia de inteligencia emocional y ritmo de vida acelerado. Claro. También eso es una de las principales maneras de salir de uno mismo, ¿no? Estar todo el día con un ritmo de vida muy acelerado y carencia de inteligencia emocional. La inteligencia emocional también, como se maneja, hay veces que está un poco cerca a la represión, como controla tus emociones. Como en realidad es una capacidad de reconocer y abrirme a lo que siento sin ir, o sea, sin reprimir eso que siento, sin tampoco evadir eso que siento, pero sin tampoco identificarme con eso que siento. Es decir, abrirme completamente a esta emoción y ver qué me está diciendo, qué está pasando en mi entorno, que estoy respondiendo de esta manera y abriéndome a esta emoción, cómo puedo reaccionar, qué necesito yo poner en mi entorno, de manera auténtica y de manera asertiva también, ¿no? Mucho, ajá. Bueno, esto, qué bueno que lo comentas, Pamela, de Argentina, que se llama un consumo problemático, y es justo ese tema, ¿no? Ya no se llama tanto una adicción, porque también es un tema que también se ha usado muy mal durante muchos años, pero es esto, ¿no? Hay una gran diferencia en lo que decía Pablo de un consumo de alcohol, un consumo social, un consumo recreativo, a un consumo problemático. Si saliendo de jugar golf me echo unas cubas y medio que me pongo happy y de ahí bien, y si de ahí me voy a una fiesta bien, pero si de ahí no puedo parar 2, 3 días y acabo haciéndome daño y sé que al otro día me fue muy mal la noche pasada, pero lo repito y voy un poco sin control y hay un consumo problemático que ya escala a otro nivel, ¿no? Lo mismo con cualquier otra conducta, ¿no? Y eso es cuando ya hay un problema y eso habla de una herida más profunda que está compensando, ¿no? Decías que no todas las personas que desarrollan traumas generan adicciones, pero sí todos los adictos tenían traumas. ¿Hay conocimiento acerca de cuáles pueden ser factores protectores existentes en personas que han sufrido traumas y no generaron conductas adictivas? Yo creo que tiene mucho que ver con el entorno. ¿En qué sentido? Bueno, con el nivel de herida, evidentemente. Hay personas que están muy lastimadas, hay personas que nos fue mejor en la vida, pero tiene mucho que ver también con lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto afectó fisiológicamente? ¿Cómo se ajustó psicológicamente? Y cómo fue recibido socialmente. Entonces, tiene que ver con estos factores, ¿no? Hay personas, por ejemplo, saco mucho de este modelo, lo he estudiado de cómo se está aplicando en Canadá. En Canadá, en Vancouver, hay una zona donde es el centro de consumo de drogas más alto de toda América. Hay mucha gente consumiendo drogas abiertamente y en casos muy fuertes de adicción a drogas duras, ahí sí no son cualquier cosa, y todos hablan de que se juntan varios factores, ¿no? Que fueron traumatizados en su infancia, pero luego fueron discriminados porque muchos son de los First Nations, que son como los indígenas de Canadá, son una población que ha sido discriminada y se ha roto su comunidad, muchos inmigrantes también, que es lo social, y también que nunca hubo una manera de adaptarme, nunca hubo capacidad también psicológica de adaptarme ante eso. Entonces, no, digamos que no les quedó de otra más que compensarlo con una adicción, ¿no? Es como dice Gabor Maté, ¿no? No conozco a nadie que se levante y digo, voy a ser adicto, le voy a echar todas las ganas, esa es mi decisión. Sino que una serie de eventos y una serie de ajustes terminaron en generar una adicción, que nadie quiere serlo, ¿no? ¿Tenés algún consejo para poder autoencontrar el problema que lleva a una adicción? Claro, el consejo es adentrarse a un proceso terapéutico, ¿no? Adentrarse a un proceso de autoconocimiento, en el que vea que cómo estas dificultades que tengo en mi vida, estas pues momentos igual, estos sobre todo se ven muy ahí, estos patrones repetidos, tanto de relaciones como de circunstancias y demás,
me pueden remitir a cuál es mi herida primaria. Pero eso es una exploración bien profunda, muy, muy linda, de mucho amor propio, en el que siempre trae resultados increíbles, ¿no? Entonces, la recomendación es esto, ¿no? Y hay muchas prácticas, como prácticas de mindfulness, de yoga, de autoconocimiento, de terapia, de movimiento, que me ayudan a traerme cada vez más de vuelta, ¿no? A ver, ¿se puede tener una adicción a personas o solo a sustancias? Se puede tener adicción absolutamente a todo, ¿no? Y es ver qué estoy compensando. Si tengo una adicción a las personas, es ver qué me pasa cuando me quedo solo, qué toco a nivel emocional cuando estoy solo, que mi mente dice, no, 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 salte de aquí, necesito hablarle a alguien, necesito ver a alguien, o necesito pelearme con alguien, o necesito tener una pareja a la cual amar intensamente, pero eso es uno de los principales mecanismos de salirme de uno mismo, ¿no? Se me junta con una adicción, claro, claro, la adicción a la marihuana puede estar acompañando mucho este sentimiento que hay detrás de igual de carencia o de ahí habrá que explorar mucho más a profundidad, ¿no? Órale, hay mucha gente de otros lados, compadre. Pues bueno, creo que es puro agradecimiento más. No sé si alguien tiene más una pregunta o algún comentario. Si no, pues no sé si Andrea quieras decir algo. Pues Vicente, creo que ya no hay más preguntas, creo que ya nada más son agradecimientos, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues a Vicente, a ti también por tomarte el tiempo, gracias por pues, compartir un poco de todos tus conocimientos, toda tu experiencia. Y nada más para finalizar, les vuelvo a recordar que la conferencia fue grabada por si la quieren revisitar, por si quieren volver a escuchar las preguntas, en yodoc.mx, que lo puse al principio del chat. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que Laura Inés tiene una más y si no, pues ya muchas gracias. No sé si la está escribiendo. ¿Existe algún método de medicina natural para ayudar a tratar las adicciones? Depende del tipo de adicción, claro que hay métodos. Por ejemplo, si la ansiedad me lleva a consumir mucha marihuana, pues obviamente puedes a través de ciertas hierbas o paliativos controlar la ansiedad, controlar el síntoma para que permita un poquito más la exploración, ¿no? Pero no como tal la quita o la contrarresta, ¿no? El tratamiento farmacológico, tanto psiquiátrico y demás, tiene un gran papel en el tratamiento de cualquier psicopatología, cualquier condición mental, no tanto de suprimir o quitar como cuando me tomo una medicina y se me va la gripa, sino controlar un poquito el síntoma para que yo tenga acceso a mi interior sin que sea tan incómodo y pueda procesar más estas emociones, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias Andrea por la invitación, espero que les haya sido de beneficio y más información si quieren de esto pueden buscar, hay muchos videos de este doctor Gabor Mate en YouTube, muy buenos, no son en inglés, pero hay unos subtitulados y y demás, bueno, y él como que abre todo un mundo a toda esta nueva manera de ver esta problemática, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.